Amigos de BPI TV, quienes nos están sintonizando en este momento, vamos a conversar con Amaribel Castillo, quien es la ex candidata a la alcaldía de Caracas, para que nos cuente un poco sobre lo que sucedió en estas elecciones municipales, ¿no? Y las denuncias que han venido suscitando en este día. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, nosotros fuimos a la contienda electoral en Caracas. Bueno, competimos contra el Estado, contra un gobierno, contra todos unos recursos gubernamentales. Sin embargo, tuvimos una buena votación, una buena participación, a pesar del corto tiempo que tuvimos, luchadores sociales, gremios, partidos políticos de base, que decidimos no dejar los espacios y no abandonar los espacios cuando había un grupo de partidos de peso, opositores de peso llamando a la abstención, como lo hicieron en el 2005, como fueron los mismos actores y nosotros nos compartimos. En este proceso electoral nosotros vimos un ventajismo que le va a servir mucho a las elecciones que vienen, de que sepa cómo contrarrestarlo. El gobierno montó unos puntos rojos en las entradas de los centros y adentro de los centros tenemos un caso de denuncia en la fiscalía, como es en Casalta 3, en Simoncito y en otros centros, donde no solamente tenían un punto rojo cercano a la puerta de la entrada del centro, sino en la parte de adentro antes que el elector votara. La manipulación, el voto asistido en ese momento, llegaban y la persona antes de votar tenía un punto, le decían, aquí con el carnet de la patria, inscríbete aquí, se te va a tu bolsa, el pernil, todo eso. Tenemos las pruebas de nuestros testigos de mesa y nuestro testigo regional que hicieron la denuncia a los entes principal, como en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, y bueno, y toda la maquinaria del Estado desplegada, porque a las 11 de la mañana había una abstención bárbara de los dos sectores políticos. Aquí ganó el ventajismo del gobierno, el cual reconocemos que ganó el ventajismo y los recursos del gobierno, y también una gran abstención llamada por la misma oposición, el sector opositor de la clase media y el sector chavista, porque a las 11 cuando yo vieron esa apatía en los centros, solo empezaron a mover una maquinaria brutal, las camionetas de PDVSA, las camionetas de los ministerios, llamando a la gente en la cara de la gente, el Plan República, prestándose como prácticamente al testigo electoral político del PSV y los miembros del CNE, porque ellos no tuvieron testigos. Algo que me llamó mucho la atención, que el PSU no tuvo testigos. Los acreditados en este proceso electoral fueron mis testigos como opositora al gobierno, como candidata opositora, que fueron 2000 y pico de testigos, y a ellos no lo vimos en los centros, los vimos a las afueras de los centros, las VC, los consejos comunales, una maquinaria organizada, porque no podemos descalificar de eso, una maquinaria gubernamental organizada con todos los recursos del Estado, con los recursos de todos los ciudadanos, y por eso hacemos un llamado al CNE que esto no puede suceder. Lo peor que nos encontramos en este proceso electoral, que nuclearon centros, llevaron mesas a los sectores populares cuando la persona fue a votar en su centro electoral. Me pasó a mí mismo en la Consolación, en la parroquia del Recreo, el centro más grande con más votantes de la parroquia del Recreo. Cuando voy a votar, no aparezco que votó ahí, sino votó en otros centros en Maripere. Y así le pasó a mucha gente en Caracas. Eso es algo ilógico, ventajista, irregular que hizo el CNE, y eso tiene que ser corregido. Para los próximos procesos electorales nosotros vamos a hacer las denuncias competentes, seguimos organizando nuestra maquinaria de base, nuestra maquinaria social, porque nosotros salimos con una votación de 104.000 votos más 80.000 votos casi nulos, por también las perversaciones políticas, donde un día estaba inscrito en la tarjeta de Copey, otro día no estaba inscrita, venía el TCJ y le quitaba la clave a un dirigente de Copey y se la daba al otro. Eso trajo mucha confusión, que los resultados fue de la gente que votó conmigo en esa tarjeta, 80.000 votos se fueron ahí. Es decir, nosotros le pisamos la mitad de los votos al gobierno sin real, sin maquinaria movilizada de esa manera brutal, sino que fue el voluntariado a votar por los cambios, más la otra parte tan terrible, que le hago un llamado a la oposición, que eso no puede seguir sucediendo, de que estén llamando a la abstención. Y el día de hoy vi dirigentes nacionales llamando a un proceso de primaria, que me llamó la atención, los mismos que llamaron a no votar, a no participar, por los que dimos la cara, porque dimos la lucha para las elecciones regionales, ahora con su cara bien lavada parecen que van por un proceso de primaria o llamando a candidatos únicos. ¿Quiénes lo van a poner? Los tres partidos que no participaron. La gente no va a aceptar eso, porque vamos allá a un proceso de primaria, vamos a llamar al pueblo y las va a hacer un proceso de primaria con el 100% del REC,
porque en las gobernaciones esos 3 partidos hicieron un proceso de primaria con el 5% del RE, donde tengo una carpeta con los 3.000 que voy a movilizar con recursos. Lo mismo que hace el gobierno, lo hacen esos 3 dirigentes que no mandaron a votar, esos 3 partidos que no mandaron a votar. Venezuela es otra, las bases somos otras, vamos a seguir participando, vamos a seguir por la vía democrática, constitucional, participando, estamos abriendo una apertura, se están abriendo otros rostros que quiere la gente de participar, porque yo que en solo 15 días hice una campaña, ellos con tantos recursos millonarios de los 2 sectores no sacaban una votación como la que sacamos nosotros las bases, que llegamos casi a 200.000 votos, sin plata, sino con voluntad, contacto directo con la gente, viendo la necesidad de la gente, viendo la real pobreza extrema que hay, la hambruna, la escasez al extremo en los sectores populares, la basura, la vialidad, todo el caos que vive Caracas, eso lo palpamos los luchadores sociales y estuvimos cara a cara con ellos. Y eso nos llevó en solo 15 días a tener casi 200.000 votos que nos apoyó. Entonces, imagínense, tenemos que organizarnos más porque fue un corto tiempo. Hubo muchos recursos, pero sí, con estrategia, con voluntad, sí se puede, porque casi ganamos las elecciones en Caracas, donde está todo el poder electoral, donde están todos los ministerios, donde Maduro le metió todos los recursos y él fue el que hizo la campaña y nosotros le pisamos la manguera. Entonces, por eso decimos que tenemos que organizarnos, unirnos de verdad y no unirnos con esos políticos que hablan de unidad y que se van para otros países a hacer no sé qué mesa que no son los que nos representan, porque no pueden representando 3 o 4 partidos a todos los venezolanos y el municipio. Por eso que Venezuela es otra. Vienen otros procesos electorales, nos van a conseguir más organizados, porque ya vimos cómo son los ventajismos del gobierno y cómo podemos contrarrestarlos, porque ellos no tuvieron ni testigo, imagínense ustedes. Es decir, que nosotros, siendo una mayoría que somos, organizada y contrarrestamos todos esos ventajismos, vamos a ganar los espacios. Y ahorita viene un espacio bien importante presidencial, donde vamos a elegir un candidato que sea coherente, respetuoso, que luche con la gente, con las bases, y no van a ser esos candidatos que nos dijeron algún día no votar. Vamos a esa lucha en este momento. Ana Maribel, acabas de denunciar algo importante, que el Consejo Nacional Electoral había nucleado algunos centros electorales, pero esta denuncia se había realizado también en las regionales. Recordemos que, por lo menos en el estado Miranda, muchos centros electorales, el mismo gobernador lo había denunciado, los mismos alcaldes de esos municipios lo denunciaron y hoy, bueno, hoy no, el domingo 10 de diciembre se vuelve a realizar esta nucleación. ¿Qué les dice a ustedes que para las próximas elecciones presidenciales el Consejo Nacional no vuelva a hacer lo mismo a pesar de las denuncias que se han venido haciendo en Fiscalía, en Ministerio Público? Claro, ellos no pueden seguir haciendo eso. Primero no notifican y tiene que tener una razón, o el centro se cayó, o que eso, no hubo motivación para tú decir un día antes que nos enteramos que está nucleado y el propio día de la elección. Tú tienes que, tienes que tener una motivación, si el centro se derrumbó, si está en riesgo, alguna cosa de si aquí en Caracas no hubo, que si hubo guarimba, en Caracas no hubo guarimba, porque yo lo que entendí en Miranda, pues nosotros no tuvimos elecciones regionales, era que ellos nuclearon los centros donde hubo violencia y guarimba. Ahora, ¿cuál es la excusa para Caracas? En Caracas nunca pudo entrar una marcha a Municipio Libertador y nuclearon casi en todas las parroquias de Caracas donde no hubo problema. Entonces, ¿cuál justificación hay? No la hay. Esa es parte del ventajismo y lo que le llamamos trampa en criollito, porque a veces la gente, no, que eso no es trampa, es ventajismo. Eso es parte de una trampa. Me estás nucleando un centro, estás cambiando el electorado, el día se está enterando, es el día de las elecciones. Eso no puede suceder, hay que hacer las denuncias pertinentes, vamos a pedirles mesa de trabajo al CNE, vamos a ir a todas las instancias pertinentes y vamos a organizarnos. Una gran maquinaria electoral en todo el país, con la sociedad civil, con los gremios, que fue exitoso en Caracas. Nunca antes la sociedad civil, las organizaciones sociales y los gremios habían tenido participación, porque hay unos partidos de poder económico, opositores, que se agarran el proceso para ellos y a veces no cubren ni los centros. Yo que estoy en Caracas, a veces del 100% podemos estar 7 partidos, pero con la competencia y la rivalidad de quién se queda con el centro, hasta pone gente que no es de la comunidad. Aquí pusimos gente de la propia comunidad, que se conocen, que no hubo
hubo violencia en estas elecciones mías. Yo recorrí toda Caracas. ¿Y cuál violencia hubo? No hubo, porque fuimos pueblo, fuimos comunidad, fuimos gente de la parroquia y fuimos una contienda entre vecinos que nos conocemos y hubo el respeto de esa parte. El irrespeto fue del ventajismo del gobierno, de las amenazas que ellos mismos nos decían. ¿Qué puedo hacer, Maribel? Me van a quitar mi pernil que es para diciembre, me van a quitar mi chamba juvenil de mi hijo, me van a quitar los 500.000 bolívares de bono que me están ofreciendo. Pero hubo al menos ese respeto. Conocemos las trampas, el ventajismo, pero aquí ¿quién puede decir que en Caracas hubo un proceso violento en estas elecciones cuando en otras elecciones ha habido confrontaciones? Yo estuve en 23, recorrí 23, Las Pastoras, Antímano, Macarao, pasaba al lado de todos esos grupos organizados y me respetaron. Es decir, que cuando somos dirigentes y vamos a un proceso electoral, gente del Estado que nos duele y vecinos que podemos tener diferencias, pero podemos hacer una campaña con respeto y con más organización, con más participación, porque hubo mucha abstención. Aquí la abstención fue entre 30 y 35%, crecían unos más, donde más hubo en la clase media, esos centros estaban vacíos. Entonces son las personas que más se quejan, que sufren, que están sacando a sus hijos, y te vas a apartar del voto, y que no crea el opositor que mandó a votar, que es que ese que va para capitalizar ese voto de estar contento. No, porque en los recorridos que estuve me decían cosas horrorosas contra esos dirigentes de la MU. Maribel, también le estás haciendo un llamado a esos dirigentes de la MUT, a 3 partidos, 4 partidos políticos que llamaron a la abstención, pero en este momento, a tan solo 48 horas de que se reinicie el diálogo en República Dominicana, ¿crees que ese diálogo va a traer algo positivo para el país? Ojalá y lo traiga. Todos los diálogos son buenos, pero cuando no esté la representación que queremos ver el pueblo, que sean los que en verdad van a trabajar para solucionar los problemas, en ese es el diálogo que vamos a creer, cuando estén los actores empresariales, los productores, los gremios, en ese. Pero si van a ser esos mismos actores, esos politiqueros, como que para mí ya pasan a ser unos politiqueros, embusteros, incoherentes, no me representan. A mí esos que están ahí no me representan. Por lo menos hablo yo, Maribel Castillo, que fui candidata, que vi con la gente, que pateó a la gente y que en algún momento los ayudé a ellos para que llegaran a un cargo de elección popular, que nos los han utilizado las bases. Ya las bases somos otras, que esos compañeros no crean que están jugando carrito, que están, que los demás somos tontos o tontos útiles. Los tontos útiles se acabaron y el pueblo va a decidir a través de un proceso de primaria quién va a conducir las riendas de Venezuela, y tiene que ser una persona coherente, seria y que se mantenga de verdad en la propuesta gubernamental, que nos ofrezca una propuesta para solucionar los problemas. No esos shows de que se pelean hoy, mañana me voy a tomar un café allá en República Dominicana, me vengo bravo porque el otro me vio con la cara mal. Esa ridiculez y esas payasadas no nos lo vamos a calar los dirigentes. Queremos gente seria, gente que de verdad va a venir a trabajar, a construir y hacer un cambio de país. Y ellos a mí no me representan. Para finalizar la entrevista, todos los que nos están sintonizando a través de las pantallas de BPI TV, se viene un nuevo año 2018, pero el gobierno aún sigue en esa silla presidencial. Muchos exigen un nuevo cambio político, económico, social, y se vienen unas próximas elecciones presidenciales. De cara a esas elecciones, ¿consideras que realmente el país surja nuevamente o ese electorado cambie? Yo sí creo, si estamos organizados y unidos realmente, con una unidad superior a los partidos políticos, donde estemos todos los actores, las bases sociales, gremiales y los sectores políticos, porque hay sectores políticos serios, pero que nos ha decidido 2 o 3 personas, 3 dirigentes, decir cómo va a ser la conducción del país. Entonces, si ahí quiere la gente cambio, porque uno escuchó en los sectores populares que quieren cambio, quieren gente seria y que la represente. Y yo sí creo que van a salir porque hay buenos dirigentes que se van a proponer y va a ser hasta en la vía primaria, que vamos a demostrar que vamos a tener un candidato único que va a representar ese cambio en Venezuela. Así es, amigos de BPI TV, acabamos de conversar con la ex candidata a la alcaldía de Caracas, Maribel Castillo, dándonos un balance de todo lo que sucedió en estas elecciones municipales, en esta alcaldía, las denuncias que se han venido recolectando, tanto en Fiscalía como en Ministerio Público, y de cara a unas próximas elecciones presidenciales en el año 2018. Se despide desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Luis Gonzalo Pérez.